confiado en las huellas de Jesús. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaré, yo Señor te seguiré. Afligido y agotado, débil, lleno de dolor, regocíjome pues ando en las huellas del Señor. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaré, yo Señor te seguiré. Si me guías al gran río del Jordán, no temeré. Has pasado tu frío y gozoso seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaré, yo Señor te seguiré. Mi Dios me ama, Él me ha salvado, mi Dios me ama, Él me ama a mí, y lo repetiré, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Cautivo estuve en el pecado, cautivo estuve sin Salvador, y lo repetiré, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Envió a Cristo para librarme, envió a Cristo y me libró, y lo repetiré, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Me ha invitado por su palabra, me ha invitado con tierno amor, y lo repetiré, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí.
Bendiciones para cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más nos reencontramos a través de este programa Estudiando Juntos la Biblia. Por anticipado, quiero desearles un feliz y bendecido sábado. Hoy día viernes, 8 de la noche, estamos saliendo en vivo a través de 3 plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel y El Fuerte Clamor, ambas en YouTube, y El Heraldo del Tercer Ángel en Facebook. Me da mucho gusto poder reencontrarme con cada uno de ustedes una vez más. El estudio que vamos a abordar en esta hora es un estudio muy importante. Espero de que lo podamos entender y lo podamos compartir con las personas que no lo conocen. Tal vez algún familiar nuestro, algún ser querido, alguna amistad, compañero de trabajo, o tal vez algún hermano o hermana miembro de la iglesia a la cual usted asiste. Así que compartan estos mensajes, no se olvide de darle un like a estos videos y por supuesto orar siempre por este servidor y este ministerio para que así el Señor nos ayude a seguir presentando este mensaje que Dios tiene para esta hora. Voy a comenzar pidiendo la bendición de Dios a través de una palabra de oración. Si ustedes desean acompañarme, oremos juntos, por favor. Amante Padre Celestial, nuevamente hoy día viernes estamos aquí reunidos. Gracias por darnos el don de la vida, por habernos cuidado durante esta semana laboral. Gracias, Señor, porque no somos dignos de su amor y de su misericordia. Y estamos nuevamente juntos como hermanos y hermanas en Cristo Jesús, estudiando su palabra a través de este programa de hoy. Quiero pedir una bendición por cada uno de las personas que están sintonizando esta programación en cualquier lugar, bien sea de este país de Norteamérica o en cualquier país del mundo. Pido una bendición para cada uno de ellos también y espero, Señor, de que este mensaje de hoy, este estudio de hoy, lo podamos entender y lo podamos verdaderamente llevar a la práctica en nuestras vidas. Gracias por escucharnos, se lo pedimos todo y le damos las gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, estamos de nuevo aquí estudiando juntos la Biblia. Como ustedes saben, estamos abordando una serie muy interesante titulada Babilonia la Grande. Y hoy pues sería el tema número 4 de esta serie. Recuerden, siempre me gusta recordarles porque tal vez hay una persona que está sintonizando esta programación por primera vez, por así decirlo. Recuerden de entrar a nuestro canal El Heraldo del Tercer Ángel y vaya al encasillado que dice listas o playlist en inglés. Si usted tiene tal vez su dispositivo electrónico, teléfono inteligente o tableta en inglés, pues vaya a ese encasillado y busque esta carpeta que dice serie Babilonia la Grande. Y también ahí en ese encasillado listas, tenemos más de 50 carpetas ya preparadas para que usted pues se tome el tiempo y vaya estudiando cada uno de esos mensajes que hay allí y compartir. Recuerde de compartir, siempre se los digo, por favor, compartan estos mensajes para que ustedes sean también un instrumento en las manos de Dios de sembrar la semilla de estos mensajes que Dios tiene para su pueblo en este tiempo del fin, a otras personas que no lo conocen. Vamos entonces a entrar de lleno a la presentación del estudio de hoy. Como ustedes ven ahí en pantalla, el título de esta serie que estamos abordando es Babilonia la Grande. Es una profecía bíblica que está contenida en el libro de Apocalipsis, específicamente el capítulo 17. Y el título de hoy, pues el vino de Babilonia, el tema número 4, la confesión auricular. Vamos a abordar en cuanto a este tema un poquito delicado para muchos, tal vez, o por algunos de la fe católica, la confesión auricular. Y yo sé que usted se estará preguntando, ¿y qué significa confesión auricular? Lo vamos a ver a continuación, por supuesto. Vamos a usar el texto de introducción, la Gran Babilonia. El texto que estamos usando durante estos estudios, básicamente este es el texto lema de esta nueva serie que se encuentra en Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, que nos dice: y en su frente
un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, los falsos mensajes que esta iglesia está promoviendo en el mundo entero. Entonces vamos a la parte introductoria de este estudio. No se olviden de traer siempre sus libretas, sus cuadernos a estos estudios que tenemos todos los viernes, por favor, para que así ustedes apunten cada uno de esos textos bíblicos que van saliendo ahí en pantalla. Y recuerden que estos temas quedan ya grabados en estas 3 plataformas que les mencioné. Si usted tal vez piensa que yo voy un poco rápido por factor tiempo y se le olvidó apuntar un versículo bíblico, usted puede volver a repasar el tema porque ya queda grabado y así usted puede apuntar esos textos que no pudo lograr apuntar. Entonces, para lograr engañar al mundo entero, Roma papal suprimió las escrituras por 1260 años, como estaba profetizado en la profecía de Daniel capítulo 7, versículo 25. Si usted no ha estudiado nunca esta profecía de Daniel 7:25, yo le exhorto también que entre a nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel, vaya al encasillado que dice listas y busque una carpeta que dice serie Profecías de Daniel. Así que le exhorto de que tome tiempo, saque tiempo, querido hermano y hermana. Yo sé que vivimos en un tiempo de muchos afanes, mucho trabajo, muchas obligaciones, pero tenemos que sacar tiempo para estudiar estos mensajes y así poder aprender el contenido de estas profecías bíblicas. El tercer sorbo del vino de la copa de Babilonia es la confesión auricular. La palabra auricular significa perteneciente o relativo al oído o a la oreja. O sea, cuando una persona supuestamente se va a confesar con un sacerdote, ustedes ven que el confesionario tiene una pequeña ventana y ahí el sacerdote pone prácticamente su oído o su oreja para escuchar la confesión del penitente. Esta doctrina fue reafirmada por el Concilio de Trento y las maldiciones del Concilio de Trento son lanzadas contra quienes la rechazan, o sea, contra quienes rechazan la confesión auricular como institución divina. O sea, todos aquellos que rechazan la confesión de una persona, irse a confesar con un sacerdote, pues el Concilio de Trento, cuando tuvo ese concilio la Iglesia de Roma, pues firmó maldiciones para todos aquellos que rechazan este tipo de confesión. Y según ellos, según el Concilio de Trento, esta es una institución de parte de Dios. Pero vamos a ver a través de este estudio qué dicen las Escrituras también. El Papa Francisco, junto con el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, ha lanzado una acción de oración llamada 24 horas para el Señor, para animar a las personas a volver al sacramento de la reconciliación. O sea, el sacramento de la reconciliación es como ustedes ven ahí en esa foto, es la confesión auricular. O sea, el Papa Francisco, el obispo de Roma, hizo un llamado al mundo de que todos los fieles católicos del mundo volvieran de nuevo a poner en práctica el sacramento de la reconciliación. Ahí está usted puede ver ahí en pantalla la dirección de internet donde se encuentra esa noticia. Voy a citar nuevamente este extraordinario libro, se llama Historia del Romanismo al tiempo presente, escrito por John Dowling, un extraordinario libro. Pues vamos a ver qué escribió este autor en cuanto a este tema que estamos abordando en esta hora. Dice: cualquiera que niegue que la confesión sacramental fue instituida por mandato divino o que es necesaria para la salvación, o que afirme que la práctica de la confesión secreta solo al sacerdote, como siempre ha sido observada desde el principio por la Iglesia Católica Romana y todavía se observa, es
extraña a la institución y mandato de Cristo y es una invención humana, sea maldito. O sea, todos aquellos que se nieguen, dice este autor, haciendo referencia a lo que enseña la Iglesia de Roma, por supuesto, de acuerdo al Concilio de Trento, todos los que se nieguen que la confesión auricular no es necesaria para la salvación, que no es un mandato de Cristo y que es una invención humana, sea maldito. Vamos a seguir leyendo que sigue diciendo este autor. Quien afirme que para obtener el perdón de los pecados en el sacramento de la penitencia, y vimos en la imagen anterior que Francisco hizo un llamado al mundo a que los fieles católicos volvieran a ese sacramento, dice, repito, quien afirme que para obtener el perdón de los pecados en el sacramento de la penitencia no es necesario por mandato divino confesar todos y cada uno de los pecados mortales que sobrevienen a la memoria después de la debida y diligente premeditación, incluso las ofensas secretas, sea maldito. Quien afirme, sigue diciendo John Dowling, quien afirme que la confesión de todo pecado, según la costumbre de la Iglesia Católica Romana, oigan bien, costumbre, no es porque eso no es bíblico, queridos hermanos y hermanas, ellos no pueden probar con un escrito está de que esto es bíblico, es una costumbre. Dice, quien afirme que la confesión de todo pecado, según la costumbre de la Iglesia Católica Romana, es imposible y meramente una tradición humana, que los piadosos deben rechazar, o que todos los cristianos de ambos sexos no están obligados a observar lo mismo una vez al año, según la constitución del Gran Concilio de Letrán, otro concilio más que reafirmó este mandato de la Iglesia, y por lo tanto que los fieles en Cristo deben ser persuadidos de no confesarse en la Cuaresma, sea maldito. Ya está lleno de maldiciones prácticamente todos aquellos que rechacen esta posición de la Iglesia de Roma. Quien afirme que la absolución sacramental del sacerdote no es un acto judicial, sino solo un ministerio, para pronunciar y declarar perdonados los pecados de la parte que confiesa, de modo que se crea absuelto, aunque el sacerdote no absuelva en seriamente, sino en broma, oigan bien, o afirme que la confesión del penitente no es necesaria para obtener la absolución del sacerdote, sea maldito. La historia del romanismo, página 515. Interesante declaración. El tercer mandamiento de la Iglesia Católica Romana exige la confesión, y el incumplimiento de esta ordenanza eclesiástica teóricamente excluye al desobediente de la membresía y del sepelio en la iglesia. O sea que si esa persona, ese creyente católico, no está poniendo en práctica la confesión auricular por lo menos una vez al año, pues esa persona puede ser excluido de la membresía de la iglesia, y si muere, pues no le es permitido que su sepelio se lleve en la iglesia. ¿Qué les parece a ustedes? El tercer mandamiento de la Iglesia Católica Romana nos obliga a confesarnos una vez al año. Esta ley fue promulgada en el Cuarto Concilio de Letrán en el año de 1215. Esto es una declaración que estoy leyendo de un catecismo. La pena adjunta a la violación de esta ley es que se le puede prohibir al pecador entrar en la iglesia mientras viva y ser privado de la sepultura cristiana cuando muera. O sea, esto es un mandato de la Iglesia de Roma. Esto no crean que esto ya no se toma en cuenta. Eso sigue en los anales escritos o las leyes canónicas de la Iglesia de Roma. Sigamos leyendo. Nuestro Señor mismo impuso a los pecadores la obligación de confesar sus pecados cuando instituyó el sacramento de la penitencia. Por lo tanto, la ley de la iglesia, usted ve que está en letra mayúscula la palabra iglesia porque está hablando de la Iglesia de Roma, simplemente recuerda a los pecadores su deber de confesar sus pecados y fija el tiempo dentro del cual debe cumplirse este deber. Una mala confesión no satisface la ley. Al declarar que bajo pena de pecado mortal debemos confesar nuestros pecados al menos una vez al año, la iglesia implica que debemos confesarnos con frecuencia durante el año.
y exhorta a sus devotos hijos a confesar sus pecados incluso una vez a la semana. La iglesia nos deja en libertad de elegir cualquier confesor que esté autorizado por el obispo para oír confesiones. Por lo tanto, tan pronto como los niños, oigan bien, pueden distinguir entre el bien y el mal, como de ser capaces del pecado mortal, deben estar preparados para su primera confesión. Catecismo de la Santa Familia, número 3, página 203. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, ustedes ven ahí, esto es una imagen muy interesante, promovida por una iglesia católica en Colombia, y habla del sacramento de la reconciliación, que es la confesión auricular. Como ustedes ven ahí, dos niños prácticamente confesándose, y dice en la parte de abajo, sacramento de la reconciliación es una celebración mediante la cual pedimos perdón de todas las ofensas hechas a Dios y a los demás para recibir el perdón de los pecados. Pero ¿a través de quién? Supuestamente la Iglesia de Roma enseña que se obtiene el perdón de los pecados del sacerdote, como ustedes ven ahí en la imagen. Si la confesión auricular, esto es una nota que yo voy poniendo ahí en pantalla para que vayamos entendiendo este estudio de hoy. Si esa confesión auricular fue ordenada por Cristo, como decía el catecismo, el fundador de la iglesia cristiana, ¿por qué tuvieron que pasar 1200 años antes de imponer la obligación de que los miembros se confiesen y reciban la comunión al menos una vez al año? ¿Cambió el Señor el plan de salvación después de pasados 12 siglos, permitiendo la institución de la confesión auricular y anatematizando o maldiciendo, en otras palabras, a todos los que la rechacen? Nuestro Señor nunca cambia y Él no ha alterado su plan de salvación. ¿Qué dice Malaquías 3:6? Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hebreos capítulo 13, versículo 8, nos dice el Señor: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, ¿por qué se esperaron 1200 años para establecer esta ley o la confesión auricular dentro de la iglesia, si supuestamente, de acuerdo a la iglesia de Roma, de acuerdo al catecismo, fue Cristo mismo que la estableció? Salmo 89:34, que nos dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. O sea, esto fue un invento de Roma, hacerle creer al mundo, o hacerle creer a las personas devotas y sinceras, que hay que irse a confesar con un ser humano pecador igual que nosotros. Voy a citar nuevamente este libro, La fe de nuestros padres, un libro muy interesante, escrito por el cardenal James Gibbons, arzobispo del Baltimore, ahí de la diócesis de Baltimore. Estoy citando la edición 1904, que es la edición que este servidor tiene. Pues hay otras versiones más modernas que han salido, pero esta es la versión del año 1904, y dice lo siguiente. Vamos a ver qué mencionó o qué escribió este cardenal Gibbons acerca de lo que estamos hablando de la confesión auricular. Dice: tan lejos como está el cielo de la tierra, como la eternidad está por encima del tiempo y el alma está por encima del cuerpo, las prerrogativas, oigan bien, conferidas a los ministros de Dios son superiores a las de cualquier potentado terrenal. Cuando está hablando de las prerrogativas, son lo que le corresponde, el poder que solo Dios tiene. O sea, las características del carácter de Dios. En este caso, el único que puede perdonar pecados es ¿quién? Dios. Lo estudiamos también en el tema de la semana pasada, ustedes recordarán. Pero aquí este cardenal habla de que esas prerrogativas también fueron conferidas a los ministros de Dios, o sea, a los sacerdotes. Dice, sigue diciendo la declaración: un príncipe terrenal puede encarcelar o liberar de la cárcel. ¿Quién puede encarcelar o liberar de la cárcel? El que encarcela, el que nos puede
mantener cautivos prácticamente es la transgresión a la ley de Dios, el pecado. Y Satanás nos tienta para nosotros caer en pecado, y cuando cedemos a la tentación, o cuando las personas ceden a la tentación y cometen pecado, se automáticamente pues llegan a ser cautivos de Satanás. Pero noten bien, volviendo a la cita, dice: un príncipe terrenal, está hablando de los sacerdotes, por supuesto, de la Iglesia Católica, puede encarcelar o liberar. Yo subrayé esa palabra, liberar. Vamos a ver quién es el único que te puede liberar a ti y a mí del pecado. Dice que puede liberar de la cárcel, o sea, de la cárcel del pecado. Eso es lo que se está refiriendo este cardenal. Pero su poder está sobre el cuerpo. No puede penetrar en el santuario del alma, mientras que el ministro de Dios puede liberar el alma de la prisión del pecado y restaurarla a la libertad de un hijo de Dios. En otras palabras, Cristo queda fuera de este texto. El único que nos puede liberar de la cautividad del pecado es solo Jesús, nuestro Salvador. Pero aquí dice el cardenal Gibbons que los sacerdotes también tienen el poder, se les ha dado las prerrogativas de Dios para poder liberar a un hijo de Dios del pecado. ¿Qué les parece a ustedes? Juan 8:36, ¿qué dice la palabra del Señor? Por eso es que tenemos que ir a la Biblia, que es nuestra lámpara. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El único que te puede libertar a ti y a mí de la cautividad del pecado se llama ¿cómo? Cristo Jesús, nadie más. Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice Jesús, esto toma lugar cuando Jesús está en la sinagoga de Nazaret, cuando comienza su ministerio terrenal, después de que fue bautizado en el río Jordán. Las palabras que Jesús dijo fueron las siguientes, porque era una profecía mesiánica que él estaba leyendo en el libro de Isaías. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús a esa congregación en esa sinagoga ese sábado, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar. El que sana es el médico, ¿estamos de acuerdo? A los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Quién es el único que te puede liberar de la cautividad del pecado a ti y a mí? Esa persona se llama Cristo Jesús. Pero Gibbons, el cardenal Gibbons, dice que los príncipes de la iglesia, o sea, los sacerdotes o los ministros, también tienen el poder que supuestamente Dios les confirió para libertar a las personas del pecado. ¿Qué les parece a ustedes? Dice: a pregonar libertad a los cautivos vino Jesús, y vista a los ciegos, a poner en libertad, vuelve y lo repite, a los oprimidos. Es por eso que el evangelio es maravilloso, porque cuando nosotros conocemos el plan de la salvación, cuando conocemos el evangelio a través de las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta de que antes nosotros nos encontrábamos ¿qué? Ciegos espiritualmente, pero la luz, que es la lámpara, que es la palabra de Dios, nos alumbra el camino y nos muestra verdaderamente, nos muestra esa luz maravillosa, y salimos nosotros de las tinieblas en que nos encontrábamos antes, o sea, de las tinieblas del error. Seguimos citando la fe de nuestros padres. Noten cómo termina la declaración. Para resumir en unas pocas frases breves los títulos de un sacerdote católico romano, ¿cuáles son? Él es un rey, reinando sobre sus súbditos que no quieren, sino sobre los corazones y afectos de su pueblo. Es pastor, porque conduce a su rebaño a los deliciosos pastos de los sacramentos. ¿Qué les parece a ustedes? Esto es un ataque frontal a las Sagradas Escrituras. Jesús dijo en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor. Es padre, o sea, el sacerdote católico es padre porque parte el pan de vida a sus hijos espirituales. Es juez, cuyo oficio es dictar sentencia de perdón a los criminales que se acusan a sí mismos. Es médico, porque sana sus almas de las repugnantes enfermedades del pecado. La fe de nuestros padres, página 379 y 380. Vamos a dejar ahí unos segundos esa declaración, por favor, para que ustedes vean, queridos hermanos. Es rey, o sea, el sacerdote católico, es pastor, es padre, es juez y es médico. 5 atributos que le pertenecen solo a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué ha hecho Roma a través de toda su historia?
Ha robado esos atributos que le pertenecen solo a Dios. ¿Estamos entendiendo, queridos hermanos y hermanas? Solamente Jesús es el verdadero Rey. Es el Rey y Señor. Es el Rey que viene muy pronto en gloria y majestad. Solo Jesús es el pastor. Jehová es mi pastor, dice el Salmo 23, versículo 1. Nada me faltará. Es nuestro Padre Celestial. Jesús le dijo a sus discípulos, no llaméis a nadie Padre, porque solo hay un Padre que está en los cielos, Dios. Es juez, porque Él va a hacer juicio en el tiempo del fin. Eso es lo que Jesús está haciendo ahora en el santuario celestial. Y también es médico. ¿Por qué? Porque recuerdan la cita anterior que leímos en Lucas. He venido a traer ¿qué? A sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y quién es el que sana? El médico, por supuesto. Noten lo que dice Salmo 10, versículo 16. Jehová es Rey eternamente y para siempre. Pero ¿qué dice el cardenal Gibbons? El cardenal Gibbons dice que los sacerdotes católicos también son reyes. Salmo 103, versículo del 1 al 4. ¿Qué nos dice? Bendice alma mía, ¿a quién? A Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Solo Jehová te puede perdonar a ti, a mí y a mí. Ningún ser humano en esta tierra tiene potestad o autoridad o poder para perdonar ni un solo pecado. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. ¿Por qué? Porque el sacerdote, decía el cardenal Gibbons, que también es médico. El que rescata del hoyo tu vida. El que corona de favores el que te corona de favores y misericordia, porque Él es Rey. Él es el único que tiene el poder para coronarte a ti de favores y misericordia y rescatarnos del pecado. O sea, todas esas prerrogativas que usted está viendo y leyendo conmigo en esos 4 versículos de Salmo 103, las tiene solamente Jehová. Pero Roma papal ha usurpado todas esas prerrogativas, todas esas características del carácter de Dios y se las ha aplicado a sí misma como iglesia. Marcos capítulo 2, versículo 17 nos dice, al oír esto, Jesús les dijo, o sea, a los líderes de la nación judía, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. O sea, entonces Jesús, ahí en este texto que ustedes están viendo en pantalla de Marcos 2:17, Jesús se está proclamando a sí mismo como el verdadero médico, el médico divino, el único que te puede sanar a ti, curar a ti tu enfermedad física y tu enfermedad espiritual. El papado, por medio del confesionario católico, ha hecho nula la palabra de Dios. El confesionario católico echa por tierra la verdad bíblica. ¿Cuál? Que solo tenemos un intercesor entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. O sea, esa verdad la echa por tierra el poder papal a través del confesionario. El confesionario católico es un ataque frontal de Satanás contra la verdad de la palabra de Dios. Vamos a verlo. Voy a leer este extraordinario libro, se llama Dignidad y Deberes del Sacerdote, por supuesto, el sacerdote católico, por Alfonso Liguori. Otro libro muy interesante, vamos a leer una o dos declaraciones de este libro, hablando del sacerdote y de la autoridad que supuestamente tiene el sacerdote católico, que dicho sea de paso, esa autoridad no viene de parte de Dios, sino que viene de Roma papal. Vamos a ver qué escribió este autor en cuanto a la dignidad y deberes del sacerdote. Leamos, por favor. El sacerdote, dice este autor, por supuesto, un autor católico, apostólico y romano, tiene el poder de las llaves. Oigan bien, de eso vamos a hablar tal vez en programas posteriores. Tiene el poder de las llaves o el poder de liberar a los pecadores del infierno, de hacerlos dignos del paraíso y de cambiarlos de esclavos de Satanás a hijos de Dios. Por eso es que la iglesia de Roma es una iglesia, la iglesia más rica del mundo. Tienen mucho dinero porque estas personas que no conocen la palabra de Dios, que son personas sinceras, vienen a donde sus sacerdotes de sus iglesias o parroquias y les dicen, yo quiero traer
que usted haga una misa por mi abuelita o por mi papá o por mi mamá para que la saque del infierno o para que la saque del purgatorio. Y por eso es que Roma, a través de toda su historia, se ha enriquecido a través de la mentira, a través del engaño. Volvamos a la cita, por favor. ¿Qué otro poder tienen los sacerdotes? ¿Cómo sigue diciendo este autor? Y Dios mismo, oigan bien, esto me dejó a mí impactado, esta frase que vamos a leer. Y Dios mismo está obligado a acatar el juicio de sus sacerdotes. El soberano maestro del universo solo sigue al siervo al confirmar en el cielo todo lo que este último decide sobre la tierra. O sea, Dios está obligado a acatar la orden del sacerdote aquí en esta tierra. Los sacerdotes son los dispensadores de las gracias divinas y los compañeros de Dios, la gloria y las columnas inamovibles de la iglesia, o sea, de la iglesia de Roma, por supuesto. Son las puertas de la ciudad eterna. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy la puerta de las ovejas, Juan capítulo 10. A través de ellos todos alcanzan a Cristo. Son los guardianes vigilantes a quienes el Señor ha confiado las llaves del reino de los cielos. Son los mayordomos de la casa del rey. Dignidad y deberes del sacerdote, páginas 27 y página 28. Bueno, queridos hermanos y hermanas, y esto es lo que sigue promoviendo Roma papal en este tiempo en que estamos viviendo. Roma papal no cambia ni cambiará jamás. Babilonia le sigue dando a beber al mundo de este vino embriagante. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 4? Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. O sea, esa iglesia falsa que habla Apocalipsis 17, representada por una mujer. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano, ¿qué cosa? Un cáliz de oro lleno de abominaciones. Las abominaciones son estas falsas doctrinas que Babilonia está promoviendo al mundo. Es una abominación a Jehová. Y de la inmundicia de su fornicación, porque habla de fornicación. O sea, la persona que fornica es la persona que es infiel a su pareja. O sea, esta iglesia ha sido infiel a su esposo, que es Cristo Jesús. Entonces vemos ahí en esta imagen en pantalla que esta mujer tiene un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y le está dando a beber al mundo, aún en este tiempo todavía le está dando a beber al mundo de su cáliz. Por eso estos programas que estoy presentando a través de esta serie es un llamado de misericordia y de amor a nuestros amigos y amigas de la fe católica, que nos sigan bebiendo de este vino que Roma le está dando a beber al mundo entero. Lo vamos a ver. Ustedes ven ahí en pantalla, queridos hermanos, este es un video que pues está en internet, es público, y vamos a ver lo que Francisco, el obispo de Roma, enseña acerca de la confesión auricular. Adelante, señor director, por favor. Cuando yo voy a confesarme, es para sanarme, para curar mi alma, para salir con más salud espiritual, para pasar de la miseria a la misericordia. El centro de la confesión no son los pecados que decimos, sino el amor divino que recibimos y que siempre necesitamos. El centro de la confesión es Jesús, que nos espera, nos escucha y nos perdona. Recuerden esto, en el corazón de Dios estamos nosotros antes que nuestras equivocaciones. Y recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios. Y recemos para que Dios dé a su iglesia sacerdotes misericordiosos y no torturadores.
Como ustedes pudieron ver en este video, queridos hermanos y hermanas, Roma no se cruza de brazos. Sigue promoviendo lo que se llevó a cabo en el Concilio de Trento y todos estos otros concilios hace miles de años atrás o cientos de años atrás, varios siglos atrás prácticamente. Y Roma sigue dándole a beber al mundo de este vino, de las abominaciones de esta tierra. Yo quiero resaltar 3 puntos de este video brevemente, porque tal vez ustedes lo escucharon y el video es un poco corto y tal vez no captaron estos 3 puntos que Francisco en este video él menciona. El número 1, él dice, cuando yo voy a confesarme. O sea, ustedes vieron ahí en el video que él fue a confesarse ante un sacerdote. Entonces yo hago una pregunta. ¿No enseña la Iglesia Católica de Roma, o sea, la Iglesia Católica Romana, que el Papa o el Obispo de Roma es el representante de Cristo en la tierra? Vamos a leerlo. Ustedes ven aquí este libro. Este libro fue escrito por el Obispo de Roma, Juan Pablo II, cuando estaba vivo. Ya él murió. Y en la página 3 de este libro les voy a leer una declaración. Entonces, noten bien algo interesante en la página 3. Dice, efectivamente, ante un papa hay que elegir. El que es cabeza de la Iglesia Católica es definido por la fe, vicario de Cristo, o sea, que toma el lugar de Cristo. Eso es lo que significa la palabra vicario, tomar el lugar de alguien. Vicario de Cristo. Es considerado como el hombre sobre la tierra que representa al Hijo de Dios. El que hace las veces de la segunda persona de la Trinidad. Esto es lo que afirma todo papa, incluyendo a Francisco, de sí mismo. Esto es lo que creen los católicos. Entonces hago una pregunta. Si el obispo de Roma es el representante de Cristo en esta tierra, ¿por qué necesita confesarse? Si Cristo nunca cometió pecado. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Otro punto que nos habla este video. El centro de la confesión no son los pecados que decimos, dice Francisco en este video. Entonces yo pregunto, entonces ¿dónde queda Proverbios 28:13? ¿Qué dice Proverbios 28:13? Conocemos ese texto. Que dice, el que cubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y número 3, dice, el centro de la confesión es Jesús que nos espera, nos escucha y nos perdona. Fíjense bien, esto me llamó mucho la atención este punto. Repito el punto número 3 que él menciona en el video. El centro de la confesión es Jesús que nos espera, nos escucha y nos perdona. Entonces yo hago una pregunta. Si Jesús es el que nos perdona, entonces ¿por qué confesarnos ante un sacerdote, Francisco? Entonces, ¿para qué yo voy a recurrir ante un sacerdote si Jesús, usted mismo lo acabó de decir, que Jesús es el que nos espera, nos escucha y nos perdona? Se da cuenta que él mismo se contradice y parece que él nunca ha leído este libro. Yo creo que necesita leer el libro que uno de sus predecesores escribió. Sigamos adelante, vamos con el texto a continuación. Apocalipsis 13, versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, o sea, esta iglesia. Abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. La palabra de Dios no se equivoca. O sea, el poder papal está descrito en profecía bíblica como que iba a blasfemar. O sea, en otras palabras, queridos hermanos, iba a tomar las prerrogativas que le corresponden solo a Dios. Y una de esas prerrogativas que solo Dios la tiene es el perdonar pecados. Y también dice que iba a blasfemar de su tabernáculo, o sea, el tabernáculo de Dios en el cielo. ¿Por qué dice la Biblia eso? Leamos, por favor.
Satanás no pudo derrocar a Cristo y el plan de la redención del hombre. O sea, Satanás no pudo malograr ese plan de la redención. Ahora, a través de cuerpos religiosos que han apostatado de la verdad de la palabra de Dios, o sea, se han apartado de lo que dicen las Escrituras, trata por medio del engaño y la mentira mantener a las almas sinceras engañadas, creyendo en falsas doctrinas que no tienen base bíblica. Satanás odia todo lo que tiene que ver con el gobierno de Dios. Por eso ha infiltrado el engaño y él está dando a beber al mundo a través de este poder religioso, Roma papal, un vino embriagante. Isaías 14, 13 y 14, esto es una profecía que pues apunta a Satanás. Dice, tú que decías en tu corazón, o sea, Satanás, subiré al cielo. Este era el deseo de Satanás cuando quiso derrocar el gobierno de Dios. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. ¿Y qué dice la última parte del versículo 14? Y seré semejante al Altísimo. Como Satanás no pudo lograr ese objetivo en el cielo, sino que fue expulsado del cielo, como lo dice Apocalipsis 12 del 7 al 9, que el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, fue arrojado del cielo y también todos sus ángeles con él. Entonces él estableció este falso sistema de engaño en esta tierra para promover sus mentiras y para irse en contra del gobierno de Dios y de lo que dice la palabra de Dios. Por eso, como dijimos al principio de este estudio, Satanás a través de Roma papal suprimió la Biblia, que es la lámpara, que es la luz, para nosotros poder conocer la verdad y salir de las tinieblas y del error. La suprimió por 1260 años durante su supremacía allí en Europa. ¿Qué dice Juan capítulo 14, versículo 6? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, ¿qué nos dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Cuántos mediadores hay? Uno solo, pero la iglesia de Roma enseña que María también es nuestra mediadora en el cielo, supuestamente. Eso es lo que enseña el catecismo actual de la Iglesia Católica de Roma. Dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre, alabado sea el Señor. ¿Dónde está Jesús ahora mismo? En el santuario celestial. Por eso es que Roma iba a tentar, iba a blasfemar contra el santuario de Dios, queridos hermanos y hermanas. Hebreos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad, ¿dónde? En los cielos. Versículo 2 dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces ahí estamos dándonos cuenta de que Roma pues iba a atentar contra las verdades que promueve la palabra de Dios en cuanto a la verdad del santuario. ¿Quién es que está en el verdadero tabernáculo o en el santuario intercediendo por cada uno de nosotros como nuestro gran sumo sacerdote, como nuestro verdadero intercesor? Cristo Jesús. ¿Qué pasará con todas aquellas almas que no confesaron sus pecados a un sacerdote para el perdón durante los primeros 1200 años de la era cristiana? ¿Cómo fueron perdonados los pecados de los que vivieron durante los 4000 años antes de Cristo sin confesión, penitencia o satisfacción? En ninguna parte de la palabra de Dios se nos proporciona una sola vez donde el Señor haya renunciado a favor de un ser humano. Pero el papado enseña que sus sacerdotes pueden absolver del pecado a los que los confiesan. Tristemente, Dios nunca le ha dado al hombre el poder de perdonar pecados. La palabra de Dios dice, entonces los escribas y los fariseos, que dicho sea de paso eran los enemigos declarados número 1 de Jesús, comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? O sea, estaban acusando a Jesús. ¿De qué lo acusaron? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
de acuerdo a Lucas 5:21. Jesús perdonó los pecados de un hombre enfermo en ese momento. Y los escribas y los fariseos, cuando oyeron que Jesús le dijo a este hombre, tus pecados te son perdonados, le dijeron, este hombre está cometiendo blasfemias. ¿Y qué leíamos en Apocalipsis 13? De que este poder, o sea, Roma papal, iba a ser un poder blasfemo. Iba a atentar ¿contra qué? Contra los atributos de Dios y contra el santuario en el cielo. ¿Y qué más dice Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versículo 22? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. ¿A quién? A Dios, no al sacerdote. Ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. A todo católico romano, viejo y joven, se le enseña que debe adherirse a las instrucciones que se dan en el catecismo, no en la Biblia, con respecto a la confesión de los pecados. Veamos un ejemplo, queridos hermanos y hermanas. Citamos este catecismo una vez más, Catecismo completo de la religión católica por Joseph de Habre, edición 1924. Ustedes pueden ver la portada ahí en pantalla. ¿Qué dice este catecismo? Leamos, por favor. Pregunta, la P significa pregunta. Pregunta, ¿cómo comienzas tu confesión? Respuesta, la R significa respuesta. Al llegar al confesionario, me arrodillo, hago la señal de la cruz y pido la bendición del sacerdote diciendo, bendígame, Padre, porque he pecado. Después de recibir su bendición, digo la primera parte de la confesión. Catecismo completo de la religión católica, página 290 y 291. Qué tristeza, queridos hermanos y hermanas. Pero nosotros no tenemos que seguir bebiendo más de ese vino embriagante de Babilonia, que Babilonia todavía le sigue dando a beber al mundo. Lo vimos a través de este video de Francisco. La Santa Biblia da muchos ejemplos de lo que constituye la confesión, el verdadero arrepentimiento y el perdón. Tenemos la experiencia del publicano que fue al templo a buscar el perdón de Dios. Lo leemos en Lucas capítulo 18, versículo 13 y 14, que nos dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿A quién invocó el publicano? A Dios, no a un sacerdote terrenal. Versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado, o sea, perdonado, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Elena G. White escribió lo siguiente. Vamos a leer una declaración de la mensajera del Señor. Noten lo que ella escribió. El perdón y la justificación son una y la misma cosa. Mediante la fe, el creyente pasa de la posición de rebelde, de hijo del pecado y de Satanás, a la condición de súbdito leal de Cristo Jesús. El pecador recibe el perdón de sus pecados, porque esos pecados son llevados por su sustituto y garantía. El Señor habla a su Padre Celestial y dice, este es mi Hijo, lo libro de la condenación de la muerte, entregándole la póliza de seguro de mi vida, vida eterna, porque yo he tomado su lugar y he sufrido por sus pecados. Él es mi Hijo amado. Así el hombre, perdonado y vestido con las hermosas vestiduras de la justicia de Cristo, se presenta perfecto delante de Dios. Esto está en un hermoso devocional que se llama Nuestra elevada vocación, página 53 del 14 de febrero. Si usted tiene ese libro, usted puede leerlo en su hogar y busque la fecha del 14 de febrero. ¿Qué está listo a hacer Dios por todos aquellos que le buscan para obtener el perdón de sus pecados? Primera de Juan 1:7 y versículo 9, ¿qué nos dice? Uno de mis textos favoritos, Primera de Juan 1:7 y 9 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, o sea Dios, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo,
nos limpia de todo pecado, lo que no puede hacer nunca un sacerdote terrenal. Porque un sacerdote terrenal nunca murió por ti o por mí en la cruz de Calvario, solo Jesús. Entonces, ¿quién es el único que te puede limpiar de todos tus pecados? La sangre de Cristo Jesús. Leamos el versículo 9, por favor, de 1 de Juan 1. Si confesamos nuestros pecados, Él es Dios, no el sacerdote de la parroquia. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Crees tú, querido hermano y hermana que me escuchas, que Jesús tiene el poder para perdonar tus pecados? Proverbios 28:13 lo mencionamos, pero ahora lo leemos textualmente. El que encubre sus pecados, o sea, el que los tapa, no prosperará, mas el que los confiesa, a Dios por supuesto, y se aparta, alcanzará misericordia, o sea, alcanzará el perdón. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cuán completamente perdona Dios al pecador arrepentido? Isaías 55, versículo 7 nos dice, deje el impío en la Biblia es el pecador, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase ¿a quién? A Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tú y yo tenemos que correr a los brazos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. No vayamos más ante un sacerdote, ante un hombre pecador igual que nosotros, a confesar el pecado. Solamente el único que nos puede perdonar y limpiar y purificar de todos nuestros pecados se llama Cristo Jesús. El texto anterior no tiene ni una sola pizca que indique que el pecador deba acudir a un sacerdote para obtener el perdón de sus pecados. Babilonia sigue dándole a beber al mundo su vino embriagante, mezclado con todas las mentiras promovidas por Satanás. Ya es hora de levantarnos del sueño, como dice el apóstol Pablo, de acuerdo a Romanos 13:11. La Biblia y solo la Biblia es nuestra única regla segura de fe. No podemos seguir edificando en la arena movediza de las costumbres y tradiciones del catolicismo católico, o del catecismo, diría católico, o de nuestros padres o antepasados. No podemos seguir edificando sobre esa base de arena movediza que es el catecismo católico, o sobre lo que nos enseñaron nuestros padres o nuestros antepasados. Nuestra única base segura y firme es la palabra de Dios. Miqueas capítulo 7, versículo 18, ¿qué nos dice? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Qué hace Dios por ti y por mí? Lo que no puede hacer un sacerdote. Perdona y olvida el pecado. Alabado sea el Señor. El perdón de Dios hacia el pecador arrepentido es completo. Isaías 38:17, ¿qué nos dice? He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Qué hermoso de versículo. El único que te puede perdonar y borrar el pecado de tu vida es Cristo Jesús. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Está hablando Jehová, por supuesto. Y no me acordaré de tus pecados. Esta obra, querido hermano y hermana que me escucha, no la puede hacer ningún prelado de la iglesia, ningún sacerdote, ningún obispo, ningún cardenal, ni ningún papa. Solamente esa obra que usted está viendo ahí en ese versículo de Isaías 43:25, el único que puede borrar tus pecados y mis pecados, se llama Cristo Jesús, Jehová de los ejércitos. Una verdad bíblica, la obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial. Esto sí es una verdad bíblica, como ustedes pueden ver ahí en pantalla. ¿Qué está haciendo Jesús por ti y por mí en el santuario celestial? Por eso es que estas pobres almas todavía recurren a los servicios de un sacerdote terrenal, porque no saben a través de las Escrituras la obra que Jesús está haciendo en el santuario celestial. Por eso, como leíamos
en Apocalipsis 13, este poder papal iba a blasfemar contra el santuario de Dios, contra su tabernáculo. Hebreos 9, 24 al 26, ¿qué nos dice? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Quién es tu representante en el cielo? No es la Virgen María, no son los santos de la iglesia de Roma. No, es Cristo Jesús y solo Cristo Jesús, porque es nuestro único mediador. Versículo 25 de Hebreos 9, que dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, o sea, en este tiempo que nos ha tocado vivir, en este tiempo plagado de falsas doctrinas, en este tiempo que Roma sigue dándole a beber al mundo su vino embriagante, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, o sea, el sacrificio en la cruz. ¿Para qué? ¿Qué está haciendo Jesús ahora mismo por ti y por mí en el santuario celestial? Lo que no puede hacer ningún ser humano en esta tierra, ni ningún prelado de la iglesia de Roma: quitar de en medio el pecado. Ahora usted está entendiendo por qué Satanás levantó este sistema en esta tierra, queridos hermanos y hermanas, para engañar al mundo. Dentro de este sistema hay mucha gente sincera. Hay mucha gente que ama a Dios porque no conocen la verdad de las Sagradas Escrituras. Por eso es que usted tiene que compartir este mensaje con todas estas personas que todavía siguen creyendo y siguen bebiendo este vino embriagante que Babilonia le está dando a beber al mundo, especialmente este vino que tiene que ver con la confesión auricular. Dejarle este mensaje a estas personas, familiares, amistades, conocidos suyos, nuestros, compartir este mensaje para que ellos comiencen a ver la verdad en las Sagradas Escrituras y salgan del error y puedan conocer al verdadero intercesor, al verdadero sumo sacerdote, a nuestro intercesor, a nuestro gran Rey y Señor y Salvador, que se llama Cristo Jesús. Roma papal quiere reemplazar la obra del santuario celestial por esto que ustedes están viendo ahí en pantalla, por la confesión auricular, o sea, por el confesionario católico. Esto es un atentado, queridos hermanos y hermanas, de Satanás, por supuesto, a través de esta falsa enseñanza, tristemente. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Tenemos un representante en el cielo, se llama Cristo Jesús. El que venciere, dijo Jesús, será vestido de vestiduras blancas que representan la justicia de Cristo. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Quién es el que va a confesar tu nombre un día en el cielo? Se llama Cristo Jesús, tu Salvador y mi Salvador. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Volvamos a la palabra. Ya es tiempo de que nos dejemos guiar por este maravilloso libro. No podemos seguir viviendo en la ignorancia y en las tinieblas, queridos hermanos y hermanas. Si persistimos en hacerlo, pues estamos renunciando entonces a nuestra salvación y a la verdad. ¿Cuál es el llamado que nos hace Cristo a través de este estudio de hoy? Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová. ¿Dice quién? Jehová. Y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, el único que te puede perdonar tus pecados y mis pecados se llama Jehová. Y es por eso que es el llamado que Jehová te hace a ti y a mí hoy, querido hermano y hermana que me escuchas a través de este programa. Vayamos a Él y solo a Él de ahora en adelante y confesemos nuestros pecados a Él, que si los confesamos, como decía Proverbios 28:13, y nos apartamos de ellos, alcanzaremos la misericordia o el perdón de Dios. Si Dios me da el don de la vida, la próxima semana continuaremos descubriendo la calidad de vino que Babilonia le está dando a beber a todo el mundo por medio del engaño y el rechazo a la palabra
de Dios. Nuestra única regla segura, ¿cuál es? El estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Juan capítulo 1, versículo 29 nos dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Puede un sacerdote terrenal quitar tus pecados? ¿Puede removerlo de tu vida? Por supuesto que no, jamás. Por eso es que la confesión auricular o el confesionario católico echa por tierra la verdad bíblica. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si tú has escuchado la voz de Jesús a través de este programa de hoy, déjalo entrar a tu vida y él transformará completamente tu vida. Te sacará de las tinieblas del error y te traerá a la verdad, a la luz bíblica, que es la palabra de Dios. Jesús sigue tocando la puerta del corazón de cada uno de nosotros, de ti y de mí, hermano y hermana que me escuchas, amigo y amiga que me escuchas, de la fe católica. Este programa no es para atacarte a ti, no es para herirte tu corazón. Yo sé que dentro del catolicismo romano, lo dije en los programas anteriores, hay miles y miles de personas sinceras que aman a Dios, pero que no conocen esta verdad que ustedes y yo hemos estudiado en esta hora. Por eso el llamado es para ellos, para que salgan del error y vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. ¿Y cuál es esa verdad? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Tenemos que volver a las Escrituras. Por eso es que Satanás se interesa de que tú y yo no conozcamos estas verdades que están escritas en la palabra del Señor. Porque Satanás quiere que tú y yo sigamos siendo engañados, sigamos viviendo en el error, sigamos viviendo en las tinieblas espirituales de este mundo, para que al final nos perdamos eternamente. Pero eso no tiene que suceder si tú no lo quieres. Termino con una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, en esta hora damos gracias por que nos dio la oportunidad nuevamente de poder estudiar su santa palabra a través de este programa de hoy. Oramos, Señor, para que este mensaje usted lo pueda llevar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso pido la ayuda de mis hermanos y hermanas que escucharon este programa de hoy, para que lo compartan con sus familiares, sus amistades, sus compañeros de trabajo que todavía tal vez creen en esta doctrina que ha sido establecida por Roma Papal o esta falsa enseñanza, para que ellos conozcan la verdad bíblica y puedan salir del error. Padre Celestial, usted sabe que estos programas los preparamos por amor a esas almas sinceras que todavía están dentro del catolicismo romano. No lo hacemos para atacarlas, no, Señor, lo hacemos por amor para rescatarlas del error a través del conocimiento de la palabra de Dios. Oramos por ellas, oramos por todas las almas que han de ver este programa, Señor, y que puedan conocer la verdad para este tiempo del fin. Gracias por escucharnos, se lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mis queridos hermanos, quiero agradecerles una vez más por haber participado en esta programación, por haberme acompañado. No se olvide darle un like a este video y compartirlo con las personas que usted conoce. No se olvide que mañana sábado, con el favor del Señor, tenemos un compromiso a través de estas 3 plataformas. El Heraldo del Tercer Ángel y El Fuerte Clamor en YouTube y El Heraldo del Tercer Ángel en Facebook. A partir de las 11 de la mañana, si Dios nos da el don de la vida, estaremos transmitiendo nuevamente nuestra señal desde nuestra iglesia local, aquí en la ciudad de Tampa, el estado de la Florida. Vamos a colocar allí la dirección en pantalla de nuestra iglesia. Si usted está viendo este programa tal vez por primera vez y le gustaría acercarse por nuestra congregación, si usted está tal vez cerca de la ciudad de Tampa o está visitando el estado de la Florida y no está muy lejos de Tampa, pues nos encantaría que nos visitase y juntos pudiéramos adorar al Señor
en su verdadero día de reposo, el sábado de Jehová. Abrimos puertas a partir de las 9 de la mañana. Así que les hacemos la invitación para que nos visite. Me resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía, y si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora por estas mismas plataformas. Bendiciones para todos.